Cordial bienvenida a este nuestro sexto encuentro del ciclo que estamos organizando en Desafío sobre humanizar distintas áreas de la sociedad. Me presento, mi nombre es Eliana Aguilera, soy parte de Desafío desde hace más de 20 años. Antes de presentar a Luis, quisiera contarles un poco de qué se tratan estos ciclos de humanización. Nuestra idea es tomar ciertos temas, como las organizaciones, la sociedad, la salud, quizás más adelante la educación, la finanza, y ponerlos sobre la mesa de manera que se puedan articular distintas miradas y poder sacar de ahí acciones que lleven a una mayor humanización de nuestro país. Hoy estamos en el ciclo de humanizar la finanza, y nuestro protagonista es el señor Luis Pereira. Luis, además de ser uruguayo y haber trabajado por muchos años llegando a ser socio de Pricewaterhouse, es una persona muy cercana a Desafío. Al menos yo conocí a Luis en el Aconcagua Summit que organizó Desafío en el año 2011, donde se abrieron mesas para humanizar la globalización. Ese era el tema que tenía ese Aconcagua Summit en ese entonces, y Luis presidía una mesa que precisamente se llamaba Humanizar la Finanza. Y ahí surgió el tema de la huella de valor, que después de muchas horas y muchos meses y quizás años de trabajo, es lo que Luis nos va a presentar hoy día. Al mismo tiempo, Luis, su cercanía con Desafío, también nos llega por el lado de la comunidad de organizaciones solidarias. La comunidad de organizaciones solidarias nace en Desafío, y Luis ha estado muy cerca de ellos y fue el inventor de la FECU social. Así como las organizaciones tienen su FECU financiera, Luis creó para las organizaciones la FECU social, que hoy día la usan, no sé, más de 200 organizaciones civiles. Y también promovió la creación de ángeles, que después Luis nos podrá contar si todavía existen, que eran personas de Price que asesoraban contablemente y en otras materias a cada una de las organizaciones que componen la comunidad de organizaciones solidarias. Antes de darle la palabra a Luis, quiero decir que tenemos en nuestra audiencia personas de Uruguay, Paraguay, Guatemala, Estados Unidos y Colombia. Y que las personas que deseen hacer preguntas lo pueden hacer a través del chat, donde las vamos a ir acumulando, y cuando Luis termine su presentación, les vamos a dar respuesta. Luis, adelante, todo tuyo, nuestro panel. El audio, Luis. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eliana me había dicho de tratar de empezar la presentación haciendo alguna referencia de quién soy yo, que ella ya lo dijo muy bien en cuanto a actividades que he desarrollado. Pero como esto tiene que ver con la humanización, tiene que ver con el lado más humano, me gustaría comentarles algunos hitos de mi vida que fueron jalando el camino que condujo a la huella de valor. Trataré de ser breve, porque el riesgo en esto está en extenderse demasiado. Yo soy un hijo de padres divorciados que quedó en manos de una tía abuela a la edad de 3 años. Y creo que aprendí muy tempranamente 3 palabras que se pueden ver como abstractas, pero que yo las conocí gracias a otros: la solidaridad, la subsidiariedad y la gratuidad. El primer ejemplo de eso es la tía abuela que me acogió, que fue mi madre, mi todo. Y inmediatamente con ella, otros ayudaron a mi educación y a mi formación. El querido Colegio Alemán en Montevideo y el Colegio Sagrado Corazón, a donde yo pude educarme becado, porque no tenía condiciones económicas para hacerlo, pero gracias a la gratuidad y a la solidaridad y a la subsidiariedad de esas organizaciones,
yo pude ir creciendo en la vida hasta llegar a un título universitario. Y ahí creo que uno aprendió tempranamente que hay que devolver la mano. Porque todo esto que vamos a ver hoy tiene que ver también con devolver la mano. Más adelante en el tiempo, yo conocí a la segunda mujer más importante de mi vida, segunda solo por orden de aparición, que de constancia, porque es la mujer de mi vida, mi esposa Adriana, con la cual llevamos 42 años de matrimonio. Vivimos circunstancias difíciles de inicio, la muerte de un hijo a poco de nacer, y después Dios nos bendijo con 5 hijos más, 3 mujeres y 2 varones, y vamos en 8 nietos y uno más en camino. La familia ha sido el soporte de mi vida, y hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos vivido en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, en Chile. Y creo que podemos dar gracias fundamentalmente de tener una familia unida, a pesar de que vivimos en 4 países distintos. Hoy Estados Unidos, Perú, Uruguay y Chile. Creo que ahí está el soporte que acompañó mi vida y que me hace ser permanentemente agradecido. Un hito importante, yo diría radical, que fue también llevándome a este mundo, dejándome en este mundo en realidad, fue una experiencia límite que tuve en 1986, en donde estuve a punto de morir electrocutado en una de nuestras instancias en Paraguay, y yo puedo dar testimonio de que me vi del otro lado, que me vi fuera del cuerpo. Y eso de alguna manera, más que de alguna manera, eso revitalizó mi fe, mi sentido de que hay algo más. Y como que yo siento todavía hoy el mensaje que era como que me lo estaban dictando en ese momento fuera, que era, yo te doy la vida, yo te la quito cuando quiera. Y eso, creo, esa experiencia vital fue tal porque Adriana estaba cerca y tuvo la providencial reacción de bajar la llave general y evitar que yo siguiera a otro lado y volviera. De alguna manera ese hecho también me dio fuerzas para lo que iba a venir después. Entre otras cosas, en el año 2001, por los avatares de la política interna de la firma, mi vida, que había sido pensada para seguir en Uruguay, tuvo un traslado a Chile. Y fue una puerta que se cerró en aquel momento para mí, y nada más cierto aquello de que Dios cierra puertas, pero abre ventanas. Y se me abrió una ventana gigantesca. Porque, y una vez más, con agradecimiento, estos últimos años en Chile, que en principio iban a ser por 2 años, fue en el 2001, o 3, no más de eso, se convirtieron en casi 20 años. Y mejor aún, no solamente la cantidad de años que estamos acá, sino lo que me dieron de riqueza personal y profesional estos 20 años. Gracias a mis socios de Price en Chile, yo pude dar rienda suelta a una vocación de tratar de devolver la mano desde la óptica de la profesión contable, que es de donde viene uno, tratando de imaginar un puente de unión entre la empresa y la sociedad. Pude desarrollar una práctica profesional en términos de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, y me sentí acogido por la gente chilena, por lo que era en aquel momento Acción Empresarial, hoy Acción, en donde uno empezó a encontrarse con personas que vibraban en la misma sintonía de onda que tenía uno. Por lo tanto, esto no es de ahora, esto es una trayectoria habitual que tiene que ver con la idea de, desde la óptica de una profesión, la contabilidad, tratar de establecer un puente de unión entre la empresa y la sociedad. Más próximo a a jubilarme, aparece la Aconcagua Summit. La huella de valor en aquel momento la llamábamos cuarto estado financiero y había una buena cantidad de empresas que la aplicaban, pero Aconcagua Summit fue para mí también la revitalización de ese sueño, de esa ilusión, de poder hacer que la información de las empresas sea entendible,
realmente por el gran público, porque vaya que es difícil para la gente entender lo que es un estado financiero. Me permitió también entrar en el mundo de lo social, vincularme y ser director de la comunidad y de Fundación Lealtad y de América Solidaria Chile Internacional, y hoy, ya más volviendo a mis orígenes, siendo director de la Fundación PwC. Entonces, eso es un poco lo que va marcando el camino, ¿sí?, de esta persona, más allá de las responsabilidades profesionales que pudo tener en la firma, el ser humano que está en una búsqueda permanente de tratar de ser útil a los demás y de devolver la mano de lo que tanto recibió. Y en el momento de hoy, yo creo que estamos ante la necesidad de un urgente cambio de paradigma. Y creo que aquella herramienta creada por allá por el año 2002, 2003, ahí fue el primer libro al respecto, hoy tiene más vigencia o potencial que nunca. El momento de pandemia que estamos viviendo requiere rediseños del futuro, o a lo mejor entender que ciertos diseños del pasado tienen que reformularse con una visión distinta, con una mirada distinta de lo que es la empresa y lo que representa a la empresa en sociedad. Lo que vamos a ver en esta charla, que espero que balancee, porque veo que la audiencia apasionantemente distinta, tenemos de gente muy técnica, profesores, académicos, profesionales en ciencias económicas, hasta gente que viene del mundo social. Entonces, ojalá que pueda articularla de una manera que no sea demasiado complicado para quien no viene del mundo contable, ni sea tampoco demasiado elemental para quien tiene conocimientos técnicos profundos. En uno y otro caso, como decía Carlos, habrá instancias de preguntas al final de la misma, las cuales desde ya son bienvenidas. Yo me pregunto, en estos casi 20 años que han pasado, si este renovado sentido de urgencia que nos trae la pandemia nos hace pensar si estamos aún a tiempo. Ojalá que sí, pero creo que tenemos que ser conscientes de que en 20 años de evolución, por más que el mundo del reporte empresarial entró en rendiciones de cuenta más allá de lo financiero, a lo social y a lo ambiental, todavía estamos en pañales. Y que la visión que tiene mucha gente de la empresa en general, no solo de las empresas grandes, es una visión negativa. Y uno que cree en la empresa como célula básica del entramado social, la generadora de riqueza, observa desde la óptica contable que todas las herramientas que teníamos habían sido diseñadas para apoyar la mirada del accionista o del propietario, de la última línea. Y no son capaces de mostrar de primera, rápidamente, sin reportes de 200 hojas que nadie lee, realmente lo que la empresa es y lo que representa en sociedad. Yo tengo esa duda, estaremos aún a tiempo, y eso en definitiva como que refuerza el sentido de urgencia de hacer un cambio en ese sentido y de ofrecer esta herramienta. Lo que estamos buscando es poner humanidad a los números. Y esta charla va a explicar el porqué de la huella de valor, el para qué de la huella de valor, y va a describir la huella de valor en sí misma, espero, como decía al principio, de una manera entendible para distintas audiencias. Ahí abajo hay una frase de Isabel Allende, una escritora chilena, que es reciente. Ella dice que, bueno, la gente en esa nueva normalidad no quiere volver a lo que era normal. Y se está planteando el mundo que queremos, y que esa es la pregunta más importante en este momento. Cuando salgamos del confinamiento, cuando salgamos a la luz del sol, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el sueño del mundo a dónde tenemos que ir? La huella de valor pretende ser un modesto aporte desde la óptica contable a ese mundo que tenemos que reconfigurar, resetear entre todos.
hay preguntas y frases que interpelan a la empresa, y la interpelan de una manera muy profunda. ¿Son las empresas las malas de la película? Y generalmente uno observa tantos sentimientos respecto de la empresa por un lado, la mala, los empresarios, los villanos, y nosotros los buenos en la vereda de enfrente. Y no hay un puente de unión. No comprendemos, no nos comprendemos. La empresa no es capaz de transmitir con las herramientas actuales lo que representa en la sociedad. Y la gente común no es capaz de entender lo que las empresas significan para la sociedad, porque lo que les muestran no lo entiende. En particular, sobre todo quien procede de una ascendencia cristiana, es interpelado incluso más duramente. Y ustedes son igualitos a los demás. ¿Qué diferencia hay entre lo que hacen uno y lo que hacen los otros? Y además, yo no entiendo la información que me dan. Y si no la entiendo es porque algo me están queriendo ocultar. Y convengamos en que es muy difícil entender la poca información que hay y que se da públicamente. Porque uno está, me pongo en una persona que no viene del mundo contable, cansado de escuchar y de leer en los periódicos cuánto ganan las empresas, pero nunca entendemos si contribuyen realmente a la sociedad y en cuánto contribuyen a la sociedad. Toda la información económica está direccionada a la última línea, ¿sí? A la EBITDA o a la utilidad después de impuestos. Y el lector de un periódico en su página económica ve, uy, esta gente ganó 500 millones de dólares, y yo apenas llego a fin de mes y no puedo pagar mi dividendo hipotecario. Claro, nadie le dice en ese mismo periódico económico que hay un dividendo mínimo obligatorio, que es un 30% de la utilidad neta, y que generalmente los accionistas o los propietarios no retiran de una empresa más que eso, pero uno queda con esa cifra que le comunicaron en un trimestre, en un semestre, en un año, y empieza a tener una visión distorsionada de la realidad, o en todo caso no suficientemente balanceada. No hay respuestas e información entendible. Entonces, ¿qué hace la gente? Desconfía, desconfía, desconfía. Y en Chile, en particular, los que vivimos en Chile, sabemos que una de las enfermedades sociales que no hemos podido superar es la desconfianza entre unos y otros. Y por eso crece el resentimiento, y al crecer el resentimiento también se cuestiona el rol de la empresa en sociedad. ¿Para qué están? Esto es lo que de alguna manera uno trata de colaborar, de apoyar en que se desarrolle una visión más balanceada de la empresa en sociedad. Y hay un porqué, y ese porqué tiene vertientes de convicciones profundas que nos movieron a eso, que tienen su origen en esa historia de vida que les hacía al principio. Para mí hay una frase muy inspiradora de San Alberto Hurtado que habla de cómo el estudioso tiene que traducir ideales en soluciones técnicas aplicables, medidas, y que eso también es caridad social. Y de alguna manera es un llamado a que los profesionales, y en particular yo sentí esa frase, que fue más o menos contemporánea al momento en que desarrollé el modelo de huella de valor o de cuarto estado financiero, de hacer algo realmente entendible para el común de la gente. Es decir, de alguna manera desembarazarme de los temas técnicos muy profundos, de las terminologías raras o complejas, y tratar de hacer algo que esté a mano, entendible, amigable para el común de la gente. Eso tiene que ver también con otra convicción moral, cuál es el rol del empresario en sociedad, que tiene que ver también con el bien común. Cuando uno desarrolló esta idea de cuarto estado financiero, huella de valor, pensó en el bien común, no pensó en una metodología de carácter propietario, sino que fuera una herramienta abierta, disponible para quien la quisiera usar. Y desde, obviamente, Caritas in Veritatis se señaló con mucha claridad, se continuó con el pensamiento de que en la empresa no basta atender el interés de los propietarios, sino también el de lo que hoy llamamos stakeholders, en sencillo, los trabajadores, los clientes, los proveedores, la comunidad. Eso era
reforzado por la idea rectora de volver la economía y las finanzas a una ética del ser humano, y encontré en un empresario chileno, ya hace casi 20 años, Jorge Garcés Fernández, fallecido, una frase que él la elaboró, que de alguna manera resume muy bien el concepto que hay atrás de la herramienta huella de valor y de lo que es la actividad empresarial, que no es generadora de valor solo para sus accionistas, sino que tiene un rol en la comunidad como creadora de riqueza y preocupada también del desarrollo integral y de la dignidad de la gente, atendiendo a quienes se verán beneficiados o perjudicados. O sea, ella en aquel momento hablaba del impacto, quienes se van a ver beneficiados o perjudicados, el impacto de la empresa en sociedad y el impacto que los otros causan en la empresa. Y hablaba no de utilidad y de última línea, sino que hablaba de la generación de valor y en consecuencia también la distribución de valor. Bueno, esas ideas madre dan razón al porqué en la huella de valor. Pero estamos aún en etapas tan tempranas. Hoy por hoy uno podría decir, si uno toma por ejemplo el fenómeno de los reportes de sostenibilidad, y uno dice, mira cómo se están empezando a producir reportes de sostenibilidad. Es bueno poner algunos números para contextualizar esto. Con datos al cierre del 2017, en el mundo, según el Global Reporting Initiative, que es una entidad independiente que dicta guías o estándares para la preparación de reportes de sostenibilidad, asumiendo que un reporte de sostenibilidad es suficiente para transmitir la realidad de la empresa en ámbitos financieros, sociales y ambientales, lo cual algunos ponen en duda. Solo 6.374 empresas habían emitido un reporte. Claro, alguien me dice, ¿qué cantidad? 6.000. Pero si uno lo ve en el concierto internacional y ve eso como punta de un iceberg de un movimiento hacia mostrar esa realidad aumentada, son muy pocas. Y en Chile son pocas. Según el GRI, en el 2017 fueron 68, según otro repositorio de reportes fueron 140, según una estadística que se hizo en Acción, son 107, y a su vez en donde hay mucho para avanzar, porque los criterios de preparación no son consistentes, y porque ha habido y sigue habiendo un divorcio entre las áreas de preparación de esos reportes y las áreas financiero-contables, entre los proveedores de números y los que contextualizan esa información numérica. Más allá de esta gráfica, que en principio puede decir, bueno, venimos creciendo, no perdamos el contexto que el crecimiento que tenemos es muy poco en relación al total de empresas. Son muy pocas esas empresas. Si uno toma la información del Servicio de Impuestos Internos, la cantidad de RUTs en Chile que desarrollan actividad empresarial con ventas, esta es información del 2017, no ha cambiado mucho, 1.200.000. Y si uno toma las empresas mayores, en esa clasificación que hace el servicio de las empresas mayores de tanto, son 13.600, que representan 19.474 millones de UF, pero si uno va a las más grandes, las grandes, son 2.073, que dan empleo a 2.2 millones de personas y que tienen ingresos por 14.800 millones, que son algo así como a la UF $34 por UF, 500.000 millones de dólares al año de ingresos, y compara con las 107 que preparan un reporte de sostenibilidad, llega a un número muy frío. Solamente una de cada 20, el 5% de las empresas más grandes, presenta un reporte de sostenibilidad. Se ha atrevido a divulgar información que va más allá de lo estrictamente financiero. Falta un 95% de organizaciones empresariales para empezar a demostrar, vuelvo a decir, tomando como eje, como proxy, como aproximación a una divulgación más integral, lo que es un reporte
de sostenibilidad. Y ni hablemos si uno vincula ese número con el total de las empresas grandes, las 13.600, bueno, es una de cada 127. Falta el 99%. Y ahí es donde uno dice, bueno, ese es el tamaño gigantesco del desafío, y que uno lo ve impostergable, porque si nosotros no, porque uno dice, ¿por qué las demás no? ¿Será cuestión de voluntad? ¿Será cuestión de que no tienen una herramienta? ¿Será cuestión de que los costos se han vuelto prohibitivos? ¿Será, bueno, será a lo mejor porque simplemente en esta evolución social que vivimos, la contabilidad es una institución social, todavía no estaba llegando el momento para que nos cayera la ficha y decir a ponerse las pilas si nosotros no empezamos a divulgar de una manera más integral la información, ¿qué va a pasar en el futuro? A eso apunta la huella de valor, a tratar de ser una herramienta que desde la óptica de la profesión contable establezca un puente de unión entre la empresa y la sociedad. El para qué tiene que ver con eso, para revelar el valor que aporta la empresa a la sociedad, para que sea un puente de unión en busca de la credibilidad perdida. Hay que reconocer de que hay credibilidad perdida y que hay que subsanar esa situación. Y para complementar miradas, la mirada tradicional, las miradas tradicionales como una nueva herramienta de control de gestión de las empresas y comunicación a los grupos de interés. En el fondo, lo que nos mueve, el para qué, es humanizar las finanzas. Y así, si lográramos ese sueño, esa ilusión que perseguimos, podamos, en este cambio de época, más que época de cambios, cambiar la mirada de la sociedad sobre la empresa y también cambiar la mirada de la empresa sobre sí misma. Porque no bastan las narrativas, es hora de que haya coherencia entre la gestión que se comenta, el relato y los números, y también que esos números en sí mismos sean comparables, en base a una metodología sencilla y probada. La mirada de huella valor, o el modelo de huella valor, lo que pretende es un estado sucinto que muestra la generación de riqueza de la empresa y su distribución entre grupos de interés, complementado con unas pocas notas de información relevante que en un documento de no más allá de 6-7 páginas transmita la visión de la gestión de sostenibilidad de la empresa. Porque uno está convencido que no se necesita, primero que es muy difícil que alguien lea de corrido, y levante la mano el que me diga que lee de corrido un documento técnico de más de 10 páginas. ¿Sí? Y eso ya en sí puede ser una barrera a la comunicación con el común de los mortales. Esto integra el mundo de la sostenibilidad con las finanzas, está diseñado de manera de que pueda ser adaptado a las tendencias de mejores prácticas o estándares que hoy día existen en el mundo, sea el GRI, el SASB, el Integrated Reporting, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se complementa, como decía, con información o indicadores que uno sabe que está en la empresa. Digo, a veces perdemos tanto tiempo tratando de inventar indicadores y en realidad en las empresas uno sabe que existe el 90% de los indicadores potenciales para dar cuenta de la gestión responsable, para dar cuenta de la gestión en relación con el medio ambiente, para dar cuenta de la gestión en materia de vínculo con los grupos de interés y lo social. Esa era la promesa, por último, de la huella de valor, y en sí misma también una aspiración. Hagamos entremos un poquito más en algo técnico, y no se asusten los no técnicos. Espero sacar el miedo, aunque sé que no es fácil. Esto es algo de contabilidad, pero que puede ayudar a entender mejor de lo que estamos hablando. Un estado a la izquierda de la pantalla.
un estado de resultados tradicional, convencional, lo que muestra es los ingresos, ¿sí?, y los gastos o costos ordenados según lo que se llama, según su naturaleza, para determinar una utilidad neta que podrá o no retirar en todo o en parte el accionista o propietario. Esta es la visión típica, convencional de los estados financieros. Con estos lentes, esos lentes, yo veo la empresa. A ver, ¿cuánto me dio? ¿Sí? Y a partir de eso se van desarrollando una cantidad de indicadores financieros. Pero qué poco que dicen, y lo vamos a ver en un ratito, esos estados financieros convencionales en relación con cómo se retribuye a la gente, cuál es el peso del Estado en el funcionamiento de la empresa, cuál es la interacción de la empresa con la comunidad del medio ambiente, cuánto realmente retiran los accionistas, cuánto queda en la empresa. Esa es la mirada de la derecha de la pantalla, la mirada de valor. Con los mismos números de la información contable, se reestructura el estado de resultados de tal manera de que se muestre el valor que se genera y cómo se distribuye, en donde el empleado ya no es un costo. La cifra que el empleado, que los empleados reciben, ya es distribución de valor generada por la empresa. Entonces, por supuesto que para determinar el valor, yo necesito insumos. En la mirada de la huella de valor son solamente aquellos bienes físicos o tangibles o servicios claramente identificados que son necesarios como insumo para producir el ingreso. Y todo lo demás es generación de valor. Entonces, ya la mirada ya no es una mirada para satisfacer los lentes de un único grupo de interés, sino que es una mirada aproximada para satisfacer los lentes de varios grupos de interés. Esta es, si se quiere, la decodificación o el pasaje entre un estado de resultados convencional y un estado de valor agregado con la lógica de la huella de valor. Claro, no por sencillo que pueda parecer, está exento de temas técnicos profundos. Bueno, pero esa es la tarea del técnico. Lo importante es que la gente, digamos, se dé cuenta rápidamente lo que significa la huella de valor desde algunos le llaman estado de resultados por grupos de interés, así lo hace, por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín, otros le llaman estado financiero social. Bueno, acá usamos un nombre, nos ayudó mucho en su momento Maribel Vidal a identificarlo, que es huella de valor, para sacarle el miedo que puede tener la gente de enfrentarse a algo que diga estado financiero, que ya de por sí produce cierto rechazo para quien no viene del mundo de la contabilidad. Entonces yo les pido que en lo que vamos a ver ahora, que es la huella de valor, que es la lógica de la huella de valor, se puede ver a su vez de tres maneras y de manera simultánea. Se puede ver como un problema contable. Bueno, a ver, ¿cuál es su lógica de construcción? ¿Cuáles son los aspectos técnicos? ¿Qué es el criterio de lo devengado? ¿Qué esto? ¿Qué lo demás allá? Sí, es una visión convencional que le cabe al técnico y podrá ser motivo de otra charla técnica. Hay otra segunda manera de mirar esto, que es la de verlo como una realidad en construcción. Porque de la misma manera que el lenguaje crea realidad, la contabilidad también puede crear realidad. Y si nosotros expresamos en un estado de esta naturaleza el valor que la empresa genera y cómo lo distribuye entre grupos de interés, estamos creando una realidad para quien la lee, para quien la ve, en donde en esa realidad, que es la misma anterior, pero la percibo de una manera distinta, me doy cuenta finalmente del rol que la empresa puede tener en sociedad. Y hay también una tercera manera de ver la huella de valor, uno podría decir que es una visión más activista de la huella de valor. Porque si uno parte de la base
de que ese sentimiento antiempresa que existe en la sociedad es un problema social colectivo, ¿sí? Ya no un problema contable, ya no un problema de demostración, sino que tiene que tratar de apuntar a un cambio cultural respecto del reconocimiento de lo que una empresa significa en sociedad. Entonces, la ausencia de esa visión, la ausencia de la visión positiva de la empresa, es un problema social que nos atañe a todos, colectivo, y eso podría requerir políticas públicas. Y eso también podría ser una derivada de la aplicación de la huella de valor en cuanto a un posible instrumento de política pública para avanzar en que la comunidad tenga una visión más balanceada de lo que significa una empresa en sociedad. Dicho esto, ¿cuál es el modelo de huella de valor? Con esos antecedentes que les decía, el modelo de huella de valor muestra, por un lado, la generación de riqueza, en donde la parte de ventas es la misma información que está en un estado financiero convencional, ventas o ingresos. Esto es importante porque el lector de esta herramienta, que está llamada a ser un complemento de la información convencional, ojalá que la mirada predominante, ese sería mi sueño en realidad, tiene el derecho de entender de que estos no son números armados, inventados, sino que surgen de las mismas fuentes contables que dan origen a la contabilidad convencional. Me puse otros lentes, pero es importante que haya algunos enganches directos con esa otra información convencional para proveer mayor credibilidad a la herramienta. ¿Qué va como insumos directos? Van, como les decía, solamente el costo de los bienes tangibles o de los servicios claramente identificados que fueron usados para generar ese ingreso. De hecho, deriva una cosa importantísima. Esta no es la visión tradicional. En la visión tradicional uno tiene costo de ventas, tiene gasto de administración de ventas. Acá, lo que es gente, valores monetarios vinculados con la gente, es ya distribución de valor. Ya lo vamos a ver. La apertura que se hace es entre insumos nacionales o extranjeros, es como propuesta, es para que rápidamente alguien pueda entender en qué medida la empresa desarrolla una estrategia de negocios que está o no basada en el desarrollo de cadenas productivas locales. Obviamente, cuanto mayor sean los insumos que provienen de fuentes nacionales, más cerca estaremos de pensar que la empresa tiene una estrategia de generación de valor que involucra a su vez actores locales y está ayudando al desarrollo de cadenas productivas y quizás también al desarrollo de pequeña y mediana empresa. Y no es un juicio de valor si alguien usa como insumos bienes de origen extranjero. Simplemente decir, bueno, ¿cuál es tu estrategia de negocios para la generación de valor? Y por otro lado, y al mismo tiempo, la distribución de riqueza. En por lo menos 6 grupos de interés. La gente, el Estado, quien me provee financiamiento, la comunidad del medio ambiente, cuánto queda en la propia empresa y también, no la única mirada, y también lo que efectivamente reciben los accionistas. Claro, alguien diría, sí, muy bonito, los empleados reciben el 48% de valor. Bueno, ese número en sí mismo no te dice nada y puede inducir a error, porque alguien puede decir, mira, qué importante, la gente recibe el 48%, sí, pero ¿cómo lo recibe? ¿Sí? ¿Cuál es el salario medio? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres están trabajando? ¿Cuánto es remuneración fija y remuneración variable? ¿Cuál es la distancia entre el salario menor y el salario mayor? Inclusión e igualdad de género. ¿A igual tarea, igual remuneración en función del género? ¿Sí? Esos son indicadores de sostenibilidad social que contextualizan ese número que en primera instancia puede parecer muy bonito, pero que sin esa información adicional agregada en notas no deja de ser un número frío.
También en relación con el Estado, alguna consideración. Los estados financieros convencionales muestran en una línea escasa el cargo por impuesto a la renta. Y yo digo, ¿y qué de las contribuciones? ¿Y de las patentes? ¿Y de las tarifas? ¿Y de los aranceles? ¿Qué de todos los otros elementos que son exacciones al valor que genera una empresa, que significan contribución de la empresa, distribución de riqueza generada a la empresa para el funcionamiento de la economía? Eso es lo que pretende la huella de valor, revelar ese tipo de información. Dos anotaciones más al respecto. Comunidad y medio ambiente. El incluir como un grupo de distribución el de comunidad y medio ambiente, sea por el lado no solamente de donaciones, sino por las actividades y los costos relacionados, o las erogaciones relacionadas de la empresa en relación con estudios y mitigación a impactos en materia de huella de carbono, cambio climático, uso del agua, en fin, lo que sea aplicable a cada empresa y en la medida en que tenga información para exponerlo y revelar. Finalmente, el tema de la reinversión en la empresa. Como decía hace un rato, el accionista recibe una parte de esa utilidad devengada, no la totalidad. Entonces, ese dinero queda en la empresa y es bueno mostrarlo como que queda en la empresa. De la misma manera que la depreciación es dinero que no se va de la empresa, es un cargo a los resultados, eso también es reinversión en la empresa, así como cualquier cargo o crédito al estado de resultados que no significa una transacción realizada. Acá me estoy poniendo muy técnico, pero en definitiva, la idea intuitiva, ¿cuál es? La idea intuitiva es que lo que no se produjo y salió de la empresa son dineros que quedaron en la empresa y merecen ser expuestos como tal para que la gente perciba que gran parte del valor que una empresa genera queda en la empresa para asegurar su continuidad, para asegurar la continuidad de una fuente de trabajo, para asegurar la continuidad de su contribución a la economía, etcétera, etcétera. Y porque la contabilidad en última instancia es una técnica, y esa técnica se llama partida doble, las cosas tienen que cerrar, el valor agregado generado debe ser igual al valor agregado distribuido, lo cual le da rigor contable a esta manera de presentar la información. Yo decía, y voy a avanzar rápido para no aburrir, y creo que estamos bien en tiempo de todas maneras, esto se complementa en notas, porque cosa que no lo hacen los estados financieros convencionales, fíjense, nomás en el tema ventas. Bueno, es importante que la gente entienda quiénes son tus consumidores, la cantidad, la tipología, el origen, quiénes son activos, los criterios de distribución, las distintas escalas de ventas, si su destino, cuál es el destino geográfico. Es decir, información de contexto que realmente enriquece y además permite entender un número frío que sale de la contabilidad. En materia de insumos directos también, de dónde viene, cuál es el origen de esos costos, son pymes, no son pymes, cómo participa cada grupo de proveedores dentro de ese total. Hay empresas, yo recuerdo el caso de Industrias Peñoles en México, por ejemplo, que presenta como nota lo que ellos llaman la derrama de la actividad de la empresa, clasificando los proveedores por distancia, por cercanía o distancia de los lugares donde tienen sus plantas de actividad, para decir, bueno, nosotros hemos hecho cuestión de que los proveedores son en principio los más cercanos a nuestras plantas para ayudar al desarrollo de las comunidades en donde estamos. Bueno, eso es ser congruente entre el relato de lo que pretendo y lo que los números en realidad avalan o no avalan. De igual manera, las notas respecto de la distribución de valor agregado también contextualizan. Lo ejemplifiqué en el caso de empleados, no me voy a extender al respecto, solamente quiero resaltar que uno propone como guía algo que es literatura diseminada. Hay un manual de la responsabilidad social en América Latina, que es del año 2013, que lo hizo el Bit4Me,
Bueno, y en ese, yo escribí algunos de los capítulos, en uno de ellos están esos indicadores mínimos sugeridos que uno sabe que están en la empresa, porque uno viene como auditor del mundo de la empresa y sabe que esa información está. Entonces, no es que requiera un esfuerzo titánico obtenerlo, sino más que nada la voluntad de querer exponerlo. Veamos un ejemplo sencillo. Voy rápido para no, para no aburrir o para no abrumar. Cuando estamos en los números, ya la gente que viene del área social, ahí ya no, me van a empezar a hablar de números. Bueno, esto es un estado de resultados convencional, ¿sí? Muestra margen, lo que se llama margen operacional, o utilidad operativa, la utilidad del ejercicio. Apunta a lo final, la última línea, a ver cuánto gané. Y toda la lógica constructiva es una lógica de cascada en donde uno va poniendo costos y gastos a distintos niveles para llegar a la última línea. Pero estos estados, ¿qué me dicen de la gente, de cómo remunera a la gente? ¿Qué me dicen de cómo remunera al Estado más allá de una línea de impuesto a la renta? ¿Qué me dice de si yo estoy desarrollando o no cadenas productivas locales o apoyo a pequeñas y medianas empresas? ¿Qué me dice o no, más bien, de si yo tengo interacción con la comunidad y hago aportes económicos al desarrollo de la comunidad, que probablemente estén metidos dentro de una línea gastos de administración y venta? Es muy avaro. Quizás en algunas empresas la información luego está en la nota 23, 24, que está en la página 48 y 50 de los estados financieros, que no me atrevo a abrir porque no los entiendo. Entonces, el sentido de la huella de valor es que esa información, que es rica desde el punto de vista de transmisión de lo que la empresa representa en la sociedad, esté de frentón en el propio Estado. En este caso hipotético, bueno, en costo de ventas hay mercaderías nacionales, hay mercaderías importadas, hay remuneración de gente, hay depreciación. Y en gastos de administración y ventas también hay remuneración de gente, y hay tasas, y hay donaciones, y hay publicidad. Reestructurando este Estado, lo que uno hace en la metodología es lo que se llama que ahora que está de moda sobre todo culinariamente, la deconstrucción. Bueno, uno deconstruye el estado de resultados, va al origen que dio origen al mismo, a las cuentas, las resignifica, ¿sí? Y las reconstruye o reagrupa con esta mirada de huella de valor. Y lo que queda es esto otro. Entonces, una vez más, miremoslo con ojos de crear una realidad. La realidad que me muestra el estado de resultados desde el punto de vista tradicional y la realidad que me está mostrando la huella de valor o un estado de valor agregado. Esa es una realidad aumentada, porque me muestra que la empresa no está para generar valor solo para el accionista, que dicho sea de paso, en este ejemplo, bueno, recibió solamente 200.000 y no el 1.800.000 que dice el estado de resultados convencional. Me muestra el peso relativo del Estado como partícipe en la creación y distribución de valor. Me muestra el peso relativo que tiene los dineros que quedan dentro de la empresa del valor que se generó durante el año. Me permite contextualizar también los insumos según estos sean nacionales o extranjeros. Entonces, la mirada es una mirada distinta. Y esto no es ingeniería aeronáutica, y ese es el gran tema. Esto lo puede hacer cualquier contador a condición de tener la voluntad de querer hacerlo. Esto se parametriza una vez en función de las cuentas del estado de resultados y después se reitera, se vuelve a hacer con los números adecuados a cada ejercicio económico. Entonces es un esfuerzo de una vez
de impacto y sobre todo de durable impacto, porque es algo que realmente se puede exponer año a año y así permitir comparaciones entre años y comparaciones entre empresas, para entender realmente como herramienta de gestión interna, para decir, bueno, yo quiero definir de antemano, quiero tener un valor generado de tanto y quiero distribuirlo de esta manera y voy a medirme, ahí es donde yo les digo, cambiar la mirada sobre sí misma. Voy a medirme en función no solamente de la última línea para el accionista, sino también en función del valor que distribuyo a la gente o del valor que distribuyo a la comunidad. Es decir, como herramienta de gestión, no solamente como una información autópsica de lo que me dieron los resultados del ejercicio. Y un agregado, no tenemos por qué pensar en planteos lineales, digamos, convencionales, en este caso las líneas. Bueno, usemos gráficas, usemos información, maneras de presentar la información más sencillas para la gente. Esta es la representación gráfica en una torta de lo que dice esta otra parte de distribución del valor. Bueno, para que la gente tenga una mirada rápida del valor que la empresa generó y cómo lo distribuyó entre sus grupos de interés. Y a partir de ahí empezamos a discutir, no sobre la base del prejuicio sobre la empresa, sino sobre la base de la información que la empresa me está ofreciendo, incluso para quien quiera poner en discusión las políticas que estoy llevando adelante. ¿Es suficiente el 48%? ¿Es suficiente el 3% para la comunidad? Usted, el 28% reinvertido, ¿no será que a lo mejor algo hay que redistribuirlo? Esto permite la introducción en el análisis de indicadores de gestión, de indicadores de productividad, etc. En definitiva, y creo estar en tiempo, 2 minutos más. La huella en sí misma es consistente con mejores prácticas y estándares. Creo que es algo concreto, sencillo y sobre todo entendible. Vuelvo a decir, imaginemos un mundo, ese mundo que requiere rediseños, en donde la visión principal de las empresas, la visión que se haga pública de las empresas, sea esta mirada de valor generado y valor distribuido. ¿Cómo puede llegar a influir en la percepción de la sociedad sobre lo que representa una empresa en la misma? Con notas e indicadores que sean pocos pero relevantes. Ojo al exceso de información. El exceso de información no es transparencia, es opacidad. A veces uno se encuentra, bueno, documentos de 200 páginas, 300 páginas, muy bonitos, papel satinado, fotos hermosas, ¿sí? Gran uso de bajadas y subbajadas, y ¿qué hay atrás rascando un poco? ¿Hay información que realmente oriente a la gente a entender lo que esa empresa representa en sociedad? Obviamente, como les decía, no es ingeniería aeronáutica, esto llevado a la práctica por cualquiera, tiene un costo mucho menor que cualquier otro reporte de empresa, es una herramienta de reflexión y cambio a partir de su uso. Y una de las honores que uno ha recibido es el de una gran cantidad de empresas que a lo largo de los años han usado esta herramienta y la siguen usando en distintos países de América Latina. En México, en Colombia, en Chile también, en Uruguay también. Y esto, yo acá puse esta transparencia en donde está en rojo desde el año en que la empresa está usando esta herramienta. Y la página web donde uno puede entrar y ver que existen esos reportes de sostenibilidad que están estructurados sobre la base de la huella valor o cuarto estado financiero. Convenga en una cosa, de que estas que son empresas grandes, lo que han hecho es introducir el concepto de cuarto estado financiero
en su estructura de reporte de sostenibilidad para dar coherencia a lo numérico con la gestión económica, ambiental, etc. Sigue pendiente, y ese es mi sueño, de que esta herramienta como tal, con ese nivel de sencillez, las 7, 8 hojas y no mucho más, sea la herramienta generalizada por la cual las empresas se presenten en sociedad y que la información que se divulgue de ellas esté establecida sobre esas bases. ¿Y por qué? Porque creo firmemente, no más premios, por favor, no más premios a esto, no más rankings, no más feria de vanidades, no más lavado de imagen, ¿sí? Esta puede ser, creo que es, un primer paso para que haya una mirada distinta y creíble de lo que es la empresa, frente al exceso de autobombo que muchas veces observamos, no solo en Chile, también en otros países. Y creo que el momento es ahora. Ahora que es el momento del rediseño de este mundo que soñamos para cuando veamos la luz del sol y salgamos del confinamiento. Muchas gracias. Y encantado de intercambiar ideas. Muchas gracias, Luis. Creo que ha sido muy potente tu presentación, muy clara, y mientras tú hablabas yo también pensaba que, por ejemplo, para los accionistas, que hoy día nos fijamos más en qué es lo que hace la empresa en la cual estamos invirtiendo. Veíamos el otro día la presentación de la banca ética, ¿cierto?, que se fija en dónde van a invertir esos recursos. Si los van a invertir en algo que genera una externalidad negativa para la sociedad, entonces esos proyectos no son aprobados. Asimismo, yo pensaba aquí, si uno tuviera toda esa información de las empresas antes de invertir, y cómo es la relación con los trabajadores, cuál es la diferencia, hay diferencias o no entre género, en fin, todo lo que tú nombraste, me parecería de una transparencia y de una calidad de información que creo que es necesario, muy necesario, tanto para los que invierten como para la sociedad entera. Pienso asimismo que podríamos tener una charla especial para los periodistas, siempre, ¿cierto?, que siempre se fijan en la última línea y desde ahí hacen todo un análisis que ayuda a tener la opinión que hoy día se tiene sobre las empresas. Yo quisiera pedirle a dos personas que nos hagan un reflejo de lo que Luis ha expuesto. Voy a partir por Maribel Vidal. Ella es miembro de un grupo de desafío y trabaja en Macán. ¿Estás por ahí, Maribel? Maribel. Yo empezaría con Juan, no encuentro a Maribel ahora, Eliana. Entonces Ok. te propongo que... Juan, entonces quería pedirle a Juan Vera. ¿Juan está por ahí? Sí, estoy acá. Gracias, Juan. Tienes la Estoy palabra. Sí, volví recién, Eliana, disculpa. Entonces, Maribel primero. Ladies first. Ok. Bien. Primero que nada, muchas gracias, Luis. Yo que tengo el privilegio de conocerte muchos años y haber sido compañera en varios proyectos. El que yo recuerdo, digamos, muy emblemático es el gran aporte que tú haces a la comunidad de organizaciones solidarias, tu proyecto de FECU Social, que claramente marcó un antes y un después en las fundaciones que se han adherido a esa práctica, en términos de profesionalizar su trabajo, en términos además de hacerlas que ellos se paren distintos frente a la sociedad, ¿no?, con seguridad de que están haciendo una empresa social como Dios manda, y obviamente el privilegio de poder siempre verte. De hecho, yo soy una persona claramente que viene más del mundo de las comunicaciones y las ciencias sociales, pero debo decir que cada vez que te escucho con tanta pasión y tan bien como lo explicas, que la verdad es imposible no sumarse. Como bien ha dicho Liana, no tengo nada que agregar a tu brillante presentación, solo quiero compartir una reflexión
desde la mirada de las audiencias, ¿no? Que es el ámbito de donde yo puedo aportar. Estudios hechos a nivel global y también en Chile demuestran claramente de que las audiencias están cambiando, están valorando profundamente todos los actos de transparencia y de comunicación directa que les haga entender el resto de los actores. Y en particular decir que en el caso de Chile, el 87% de los chilenos está muy de acuerdo en el rol significativo que las marcas y las empresas pueden tener en sus vidas. Y cuando ellos dicen rol significativo, no solamente se refieren al rol significativo, lo personal de cada una de las personas, sino que también el rol significativo en la comunidad, el rol significativo en el país y porque también el rol significativo a nivel global. Entonces, lo que tú nos estás planteando, yo siento que llega en un momento perfecto, ¿no? Porque abre una nueva conversación que permite a las empresas tener un rol de verdad significativo en la sociedad, porque abre una conversación distinta, transparenta números, aporta valor. Y por lo tanto, me quedo y comparto plenamente tu última reflexión, Luis, donde tú decías de que claramente este es el momento en el que nosotros necesitamos avanzar en esta dirección, o sea, en el rediseño de sociedad que necesitamos construir entre todos, una propuesta y un puente de esta manera de parte de las empresas puede ser de tremendo valor y sin lugar a dudas muy necesario. Así que muchas gracias por compartir tus pensamientos y tu mirada muy inspiradora. Muchas gracias, Maribel. Con la palabra Juan. Gracias, Eliana. Bueno, Luis, nosotros no nos conocemos, pero encantado de haberte escuchado. Mi primer reflejo ha sido una impresión que parte de tu primer lapsus cuando dijiste a punto de recibirme, perdón, jubilarme. Me pareció fantástico. Me pareció fantástico porque recibirse implica haber adquirido un grado. Y yo creo, al escucharte, que sí, que te has recibido de un grado que es el de la madurez humana, el de la nueva conciencia, posiblemente, ¿no? Entonces, pensé en esos momentos que todos hemos cometido un momento de usar una palabra y siempre me pregunto, ¿y esa palabra fue mal usada o sin embargo refleja algo que también es valioso y que aporta a este encuentro, ¿no? Yo lo vi como aportador. Yo creo que efectivamente la empresa tiene un rol importante que cumplir en este mundo donde la desconfianza ocupa todos los espacios prácticamente, donde las instituciones tienen un descrédito profundo y por lo tanto que podemos llegar a un mundo con una total anomia que hace que sea difícil de vivir, ¿no? O sea, el planteamiento de la huella de valor, como lo has hecho y que no conocía, me parece útil porque yo soy de las personas que creen que efectivamente el lenguaje genera realidad y esa realidad puede ser de confianza o desconfianza. Por lo tanto, no es indiferente la manera en que presentemos los datos. Y cuando podemos presentar datos que contribuyan a generar confianza, pienso que eso es un paso positivo. Ahora, no olvidemos que una cosa son los datos, otra la información, otra el conocimiento, pero después está el para qué. ¿Para qué todo esto? Y el para qué, efectivamente, creo que tiene que ver con la ética, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con el valor. Y ahí a mí me parece, o sea, me he quedado con la idea de un instrumento valioso, pero un instrumento. Y digo esto en el sentido de que una comunicación efectiva, mucho más efectiva, como puede ser la que surja a partir de esta huella de valor, requiere convicciones al interior de la empresa también muy poderosas. Yo sé que en la medida en que la información se presenta así, tiene el valor de que pone sobre la mesa nuevas conversaciones. La posibilidad de empezar una conversación distinta donde podamos plantearnos, por ejemplo, si viéramos como empresarios la comunidad como un cliente, como alguien que no solamente es un aporte que hacemos
sino que realmente es un cliente porque es aquel al que tenemos que agregar valor igualmente que a otros que forman parte, ¿no? Y en ese sentido, me parece que serviría para crear una nueva conciencia en el mundo empresarial del rol que puede generar. Es decir, por eso digo, lo veo como un instrumento que puede tener ese valor de abrir esas conversaciones en las cuales, de alguna forma, las empresas lleguen a darse cuenta de que cumplirán mejor su rol si ellos mismos parten de una suerte de autocontrol, de autorregulación, de que realmente se primen comportamientos éticos, que haya guardianes de valores internamente, ¿no? De alguna forma que no sea simplemente un mejor relato, sino que contribuya fundamentalmente a que haya una empresa con un espíritu diferente y que eso implique el que se trabaje la consistencia fundamental de las organizaciones. Yo creo que más allá de que la contabilidad pueda estar pensada desde luego desde otra lógica de hace siglos y que por tanto no refleja la conciencia actual, pero más daño que eso puede ser pues esos comportamientos que han llevado, en el caso de Chile, a colusiones o a situaciones que tienen un gran desprestigio social y que pueden más que cualquier instrumento. Entonces, en la medida en que la huella de valor la veo como generadora de esas conversaciones que produzcan estos efectos, me parece que es un instrumento valioso y me quedo con la sensación de haber recibido un aporte para algo que yo pienso que para los ciudadanos de todos los países, ¿no? Yo me siento ciudadano de Chile porque llevo ya muchos años viviendo acá y creo que es importante que podamos contar con elementos que nos sirvan para poder generar esa nueva sociedad. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Ahora voy a dar la palabra a Carlos, que va a revisar las preguntas que se han hecho a través del chat para que Luis las pueda responder. Hola, Carlos. Hola, hola, hola a todos. Hay hartas preguntas y comentarios. Primero, hay hartas felicitaciones que yo me gustaría leértelas, Luis. Hay una de Gonzalo Contreras que habla de la sabiduría está en la sencillez para transmitirla. Felicitaciones. Creo que explica bien lo que ha sido la presentación. Hay otra presentación de Luis Alberto Koyman que habla de gracias por hacer entendible para cualquiera en temas de finanzas el valor real de la empresa en medio de la sociedad. Y la última felicitación también quiero compartirla es: Luis, me inspiras al desafío de devolver la mano desde mi formación contable financiera a la comunidad en Uruguay. Eso es un espacio que quería compartir, Luis. Y respecto a las preguntas, hay tres tipos de preguntas, Luis. Primero hay unas preguntas sobre por qué Mauricio Malbrán y María Teresa Bravo preguntan de por qué esto no ha prosperado en Chile y afuera. ¿Cómo crees que efectivamente este reporte se puede promover más? Ese es un espacio de preguntas. Otras preguntas, tanto Nicolás Maluf como Nicolás Puech y Mauricio Malbrán nuevamente, hablaban de que efectivamente el modelo es muy claro, pero les gustaría algún ejemplo real de cómo se ha ocupado esto en una empresa real. Y la última son preguntas más técnicas que hablan de la relación de huella de valor con las normas internacionales de información financiera y cómo esta huella de valor convergería hacia un reporte más internacional. Eso sería, Luis. Bien. Desafío. Para la pregunta de Nicolás y Mauricio venía preparado, ¿no? Y voy a empezar por ahí, si les parece, mostrar algún ejemplo real, reciente, para, sin perjuicio de ello, Nicolás y Mauricio, encantado de poder mandarles luego el link correspondiente si quieren profundizar.
Aquí vamos a compartir pantalla. ¿Dónde estamos? A ver, creo que por acá. No. Ya estoy, perdón. Creo que es acá. Perfecto. Muy bien. Esperen que salga. No, acá tengo que salir de vuelta. Perdónenme. No estoy tan ducho en esto como debiera. Acá estamos. El primer caso que estoy mostrando aquí es de una empresa colombiana que se llama Isagen. ¿La ven? No, hablemos una vez de ensayo, documentos de Google. Ah, porque no está ahora. A ver ahora. Usual. No. Ajá, ahora va. ¿Ahora? Ahí Ahí sí. sí. Perfecto. Esta es una empresa colombiana, Isagen. Hasta el 31 de diciembre del 2017 presentaba la información de esta manera. Era parte de su informe de sostenibilidad. Usaba la gráfica de torta para mostrar la distribución de valor a los grupos de interés. Y lo complementaba con notas, es decir, el cuadro y las notas que contextualizaban cada uno de esos elementos del cuarto estado financiero o huella de valor. Ingresos, costos, sociedad, inversionistas, trabajadores, proveedores de servicios financieros, comunidades y áreas de influencia. Fíjense que la información es comparativa a 3 años, reinversión en la empresa, etc. O sea, le dieron el formato de un parecido a un estado financiero, en donde hay cuadros numéricos y notas con información comparativa de cada uno de los elementos de ese estado. Ese es un ejemplo concreto. Otro ejemplo es el de Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas en Medellín viene haciendo esto también hace muchos años. Y en su informe de gestión de grupos de interés, utiliza la metodología llamándole estado financiero por grupos de interés. Lo interesante del caso de Empresas Públicas de Medellín, que ellos no solamente publican el estado financiero consolidado y su torta correspondiente, más las notas técnicas, sino que también producen una serie de 7 años, ¿sí?, del estado para poder mostrar la evolución del valor, tanto generado como la distribución del valor. Y no se han quedado en eso, sino que además lo tienen presentado por segmento de negocio, ¿sí?, y a su vez también por región geográfica donde trabajan. O sea, esto es yo diría una huella de valor 2.0, en donde llevan esta información al consolidado, a la apertura por segmentos de negocio y por empresa o geografía, y a su vez en una serie de 6-7 años que le da al lector una mejor idea de constancia en la aplicación de sus políticas. Y de alguna manera atienden también a lo que decía Juan, porque contextualiza esta información mostrando para cada grupo de interés, ¿sí?, eso lo muestran antes, ¿sí?, les voy a mostrar ahora, por ejemplo, proveedores y contratistas, y así con cada uno de los grupos de interés, quiénes son, el objetivo de relacionamiento, quién es el líder de relacionamiento dentro de la empresa, o sea, quién está gestionando el tema, cuáles son los temas materiales asociados a ese grupo de interés, cuáles son los indicadores de gestión, ¿sí?, y para ese grupo de interés en particular, cuál ha sido la evolución del valor que ellos distribuyen. Y así para cada grupo de interés. Otro ejemplo, el Grupo Bolívar en
en Colombia también, que ellos son un grupo financiero grande que tienen el Banco de la Vivienda, Seguros Bolívar, constructora, fundaciones, y en el estado del grupo ellos presentan en un documento que tiene 22 hojas, presentan el estado de valor agregado como enganche con todo lo que hacen en relación con temas sociales. A ver qué más. Creo que era, sí, creo que era creo que había tomado, tengo otro ejemplo más, a ver, si me dejan ponerlo. Esto es uno local, esto es en el caso de la información que da origen al valor agregado y generado que presenta Transelec en su reporte, que es también el cuadro complementado con una gráfica comparativa y que después se complementa con notas, y es un documento que también habla de los criterios que se siguieron y de la composición de cada cuenta. Es un documento que tiene 12 hojas, ¿sí? Y en 12 hojas está resumida una visión de sostenibilidad de la empresa. Yo diría que estos pueden ser algunos ejemplos para satisfacer no toda la inquietud seguramente, pero por lo menos algo de lo que preguntaban Nicolás y Mauricio. Y como dicho, a disposición para compartir links a esto, y por supuesto hay otros casos más, pero hay un caso también que para mí es el primerísimo, que fue Industrias Peñoles. Industrias Peñoles, a ver que no se me va la pantalla acá. A ver si puedo pinchar aquí. Se me va. No sé cómo hacer para acá. Industrias Peñoles lo viene haciendo desde el año 2005. Lleva 15 años de cuarto estado financiero. Es parte de su reporte integrado, porque también lo integra con los estados financieros, y de la misma manera presenta el cuadro de generación y distribución de valor, sus notas técnicas, la contextualización de las distintas cifras a la manera de un estado financiero. Entonces es un estado que en 6-7 hojas contextualiza y engancha con los números financieros toda la gestión de sustentabilidad que ellos llevan adelante. Eso algún ejemplo para ver, ¿sí? Luego, la pregunta real, la pregunta del millón, de Mauricio y de Marcela, creo. ¿Por qué no ha prosperado en Chile? ¿Y cómo podemos hacer más para eso? Bueno, yo creo que no ha prosperado en Chile, bueno, quizás por falta de difusión, por falta de conocimiento de la herramienta. Esto se golpearon muchas puertas, pero no ha terminado de fructificar el esfuerzo. Yo creo, personalmente, mira, ahí está un comentario de Mauricio León de EPM, ahí lo podemos leer, mira, apareció justo el comentario. Miren, Mauricio pone: en el grupo EPM, para el evento anual de rendición pública de cuentas a los grupos de interés, incluidos inversionistas, se soporta en la generación de valor distribuido. Esta fue la forma en que pudimos llegar a la comunidad en equilibrio entre la generación de utilidades y su distribución en cada uno de los grupos de interés. Muchas gracias, Mauricio, por el testimonio. Bueno, me puse a ver los comentarios. También Nicolás está hablando. Creo que tendría mucho sentido incluir este tipo de informe en el sello Empresa B, sin lugar a ninguna duda. Si hay algún grupo de empresas que puede abrazar esta bandera, tienen que ser las empresas B, para ser coherentes entre el relato que tienen y lo que muestren sus números. Bueno, abandono el chat, porque si no, y trato de contestar a Mauricio y a Marcela. Yo creo, en el fondo porque esto no es solamente Chile, esto se inscribe en una temática más amplia que académicamente se llama estados de valor agregado. Y Juan, cuando yo dije recibirme fue un lapsus, bienvenido al lapsus, es porque sigo estudiando, ¿no? Y porque estoy en un proyecto de doctorado
y la verdad espero terminar mi tesis el año que viene. Así que fue un doble lapsus, ¿viste? En realidad, esto uno ve a la contabilidad y a las formas de reportar como una institución social, y está estudiado como tal. La institución social que evoluciona de acuerdo a los tiempos y a las necesidades de la empresa. Bueno, todavía no se desarrolló una masa crítica, pero uno siente de que esto está en esa línea. Hay otros modelos de estados de valor agregado. Italia tiene un modelo que se llama el bilancio social, que es muy parecido al modelo de... Y ellos lo desarrollaron entre un grupo de académicos, empresas, y se puso como una herramienta de divulgación de la gestión social de las empresas a través de reglamentaciones para empresas de determinado porte. Es decir, hubo un esfuerzo mancomunado en la comunidad académica y la profesión y algunas empresas con lobby frente al Estado para hacerlo. Ese fue un camino. En Argentina hay un modelo parecido que no está en plena vigencia, pero tienen el pronunciamiento del Colegio Profesional de Contadores. Brasil tiene un modelo que es obligatorio desde el año 2018 para toda empresa que cotiza en bolsa. Es un modelo más simplificado que este y estrictamente financiero, pero ya hay, estrictamente hablando, un estado financiero obligatorio para empresas que cotizan en bolsa en Brasil. Hay desarrollos académicos que postulan modelos con muchas variantes. Ahí estamos entrando en lo que yo les decía, la mirada del, comillas, problema contable. Ahora, si uno se animara a resumir, yo creo que no se ha logrado una masa crítica de personas y de instituciones que crean en esta herramienta como para impulsar, primero voluntariamente dentro de un grupo de empresas, esta mirada, y en un segundo plano, como decía también, si convenimos en que es un problema social colectivo, las acciones que puedan derivar en hacerlo con un empuje un poco más decidido por parte del Estado. Eso les confieso, es parte de mi frustración también. Uno compara la FECU, por ejemplo, la FECU explotó, digamos, se desarrolló. La FECU fue apoderada por otro, es decir, se independizó. Es un hijo que se independizó, y por suerte. Entonces ya no es mío, es un bien público, y hay muchas personas que están colaborando en el esfuerzo. Bueno, ojalá uno pueda armar algo así con un grupo de empresas, sea empresas B u otras. Yo invito a acción, porque, y tiro un desafío. Si yo digo que hay 107 empresas en Chile que preparan un reporte de sostenibilidad, y comparo con el número de empresas socias de acción, me quedo corto. Yo creo que el número de empresas de acción está cercano a las 200. Y entonces planteo el desafío. ¿Y qué pasa con las otras 90 y tantas empresas que no producen un reporte? Bueno, a lo mejor Acción puede encontrar en esto una herramienta que facilite que aquellas empresas socias que comulgan con la idea de la responsabilidad empresarial puedan también demostrar con hechos y con números su compromiso. ¿Sí? Lanzo el desafío. Quizás haya faltado también training, llevar esto, hay algunas preguntas técnicas que me encantan, a lo mejor hay que armar alguna actividad mucho más detallada para tratar de divulgar la herramienta en un mayor número de profesionales para que a su vez ellos sean los dinamizadores. Y bueno, me dejan a mí con el desafío de, ¿por qué no?, pensar en hacer un curso, un cursillo, entrar ya más directamente en temas técnicos para contadores, para decir, bueno, armemos un grupo de afinidad que pueda llevar esto adelante más allá de quien lo pergeñó. La pregunta de huella de valor y FRS. Sí,
congenia perfectamente. Es decir, la huella de valor está basada en los mismos números de la contabilidad convencional que están basados en IFRS. Esto es, la fuente, el origen es el mismo. Al reclasificarse, hay cambios en algunas premisas básicas. Yo no quiero entrar en profundidad en esos aspectos técnicos, pero hay premisas básicas y filosóficas distintas. Porque cuando yo digo que son dineros que quedan en la empresa, mi visión de lo que es una utilidad no es una visión regida por el ejercicio de un año, es una visión regida por que la utilidad se forma a través de los años y se tiene que medir no en el corto plazo, sino en un periodo más amplio. A ver, hay mucho para discutir técnicamente, pero para hacer la respuesta corta, son los mismos números de base de una contabilidad en IFRS, con esas adecuaciones. La única adecuación es que lo que se expone como retiro de riqueza por parte de los accionistas es lo que efectivamente retiraron o se comprometieron a retirar en el año, nada más. Todo lo demás surge de la contabilidad convencional. Luis María preguntaba el esfuerzo de convergencia y la respuesta creo que está dada en lo anterior. Esto, como evolución de una institución social, aparecen en distintos lugares del globo terráqueo esfuerzos parecidos, que todavía hay que unirlos. Bueno, el objetivo de mi tesis doctoral es ese, justamente, la propuesta de un modelo integral que ayude a la convergencia de los italianos, de los ingleses, de los malayos, de los sudafricanos, de los australianos, porque en todos esos hay modelos parecidos, de los brasileños, de los argentinos. Hay cosas interesantísimas. En el mundo islámico se prevé como, dentro de lo que los islámicos llaman el Sharia, el reporte de empresa sobre la óptica del valor. Entonces uno está tan lejos en muchos aspectos del mundo del Islam, y sin embargo el Islam prevé una herramienta parecida, y así se aplica en Nigeria, así se aplica en Malasia. O sea, uno empieza a ver que en distintas geografías inimaginadas están, yo diría, floreciendo como hongos silvestres, respuestas que en el fondo lo que están diciendo es que hay mucha gente en el mundo que se está imaginando un mundo distinto, un mundo rediseñado, y que a lo mejor hay otra cosa. Como uno es contador y es medio limitado en su mente, a lo mejor necesita el apoyo de un comunicador como Maribel, o de una persona química como Luis María, o como gente de otras profesiones, para decir, bueno, vamos todos juntos atrás de esta idea. Gracias. Eliana, por favor. Sí, vi que estaba Nicolás Magluf por ahí. ¿Estás todavía, Nicolás? Parece que no. Ah, que puede estar con el micrófono apagado. Está Nicolás, yo lo vi, pero... A lo mejor salió. Sí, tiene el micrófono apagado. ¿Lo puedes Pero prender? está... ¿Nicolás? Sí. No lo veo ahora. Bueno, me hubiera gustado su opinión como profesor emérito, yo creo ya de la Escuela de Ingeniería de la Católica, y muy cercano a estos temas. Me hubiera gustado su opinión respecto de este modelo. Ahí está Nicolás. Uy, lo logré. ¿Y me escuchaste, Nico? Sí, todo, sí, estaba pendiente y No, muy mira, nos quedan 2 minutos, pero me gustaría tu opinión como profesor de la Facultad de Ingeniería de la Católica. Muy interesante, lo gracias mil. No, Te doy la palabra. no, gracias mil, feliz. No, primero déjame decirle gracias a Luis, porque yo recuerdo que tuvimos una reunión hace muchos años en mi oficina y me presentaba estas ideas, pero la presentación que tiene está súper depurada, muy bien hecha, muy clara,
Así que te felicito y te agradezco. Es muy inspiradora, como puse en un comentario. Y me encantó el tema, está muy claro, el tema de los números es muy, muy, muy claro. Y yo creo que esta es una manera de conversar sobre la empresa que es muy diferente. Tú lo dijiste en tu introducción al inicio, Luis. Dijiste que estaba mirado el informe tradicional desde la óptica del accionista. Y lo que tú estás haciendo aquí es mirarlo desde la óptica de la sociedad o de los stakeholders, de los distintos participantes. Y obviamente eso va a establecer conversaciones diferentes de la contribución de la empresa. Porque yo tengo la misma preocupación de que la gente no sabe apreciar la contribución que la empresa hace al desarrollo de una sociedad y al desarrollo de un país. Y se mide en contribución al Producto Bruto 75%. Entonces creo que es bastante valioso el ejercicio y es una pena que no se generalice, pero creo que en tus respuestas me diste tal vez la pista de por qué no se generaliza. Y la pista es que tú necesitas, al igual que la contabilidad financiera, el que haya normas universales, generales, que se apliquen en todo el mundo y que en consecuencia sea la forma de presentar los estados financieros complementaria a la forma tradicional. Así que avanzar en esa dirección, pero agradezco mucho la invitación y te felicito por tan magnífica presentación. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Nico. Bueno, ha llegado la hora, hemos tratado de ser lo más puntuales que hay hasta las 18:30. Quiero agradecer nuevamente su participación y decirles que este encuentro está siendo grabado y que va a ser puesto, les informaremos en YouTube, para que lo puedan revisar los que quieren o mostrárselos a otras personas. Inmediatamente terminada esta sesión, ustedes van a recibir una encuesta cortita, tres preguntas nada más, para ir ajustando la forma de organizar estos encuentros. Y lo último que quiero decirles es que el próximo encuentro de Humanizar las Finanzas, digamos en esta misma línea, está previsto para el primer viernes de agosto, el 7 de agosto, y les voy a dar un adelanto, es algo que tiene que ver con el Grameen Bank de Mohamed Yunus. Un placer haberlos tenido aquí y esperamos seguirlos teniendo en nuestros próximos encuentros. Muchas gracias. Gracias.